un enterrador olvidadizo, un testamento desaparecido y la aguda mente de Miss Marple. Bienvenidos a Misterios Clásicos, soy su anfitrión Jesús. Hagamos que este misterio sea global. Deja un comentario y comparte tu ubicación. Leer. Vuestros mensajes hacen que cada historia cobre vida. Ahora sumerjámonos en la conspiración. Era una de esas raras mañanas de primavera en Stanscombe-on-Wyvern, donde la niebla se retiraba como si descorriera una cortina, revelando setos impecables, bosques tapizados de campanillas azules y cabañas con un brillo digno de una postal. Un mirlo cantaba desde un tejado de paja, y su canto se elevó brevemente por encima del silencio que se había instalado en el pueblo desde el repentino fallecimiento del anciano señor Percival Flint, empresario de pompas fúnebres y organista a tiempo parcial de St. Oswald's. No hubo drama alguno en su muerte, o al menos ninguno al principio. Se desplomó en las escaleras de su propia capilla. Le dijo la señora Nora Withers a la esposa del carnicero mientras seleccionaba 2 lonchas de tocino. ¡Qué ironía! Me atrevería a decir que siempre tuvo la intención de irse por sus propios medios el querido. Siguiendo sus propios pasos, nada menos, respondió la carnicera con ojos brillantes, casi poético, como un alma que se despide. Pero para cuando Percival Flint fue depositado en su propia morgue, sorprendentemente bien vestido para un hombre que supuestamente había tropezado con la muerte, ya se percibían los primeros indicios de inquietud. Una sutil oleada flotaba en el aire del pueblo, como una tormenta formándose tras unas cortinas de encaje. No fue solo la forma en que murió el señor Flint, fue el curioso comportamiento del funerario en las semanas previas. Había sido, ¿cómo decirlo?, olvidadizo. No se trataba simplemente del olvido propio de la edad, que el pueblo perdona con anécdotas a la hora del té y risas disimuladas tras servilletas. No. Los recientes deslices de Percival habían sido peculiares. Había confundido nombres, etiquetado mal ataúdes, y en una ocasión envió un ataúd destinado al difunto spaniel de la señora Carter a la sobrina del vicario en Devon. Se rumoreaba que había cambiado de temperamento. Algunos decían que hablaba con las sombras, otros mencionaban cómo le temblaban las manos al ajustar las coronas de flores. Pero lo más inquietante fue el funeral que había organizado para Arthur Mayhew, un ojalatero local, apenas 2 semanas antes de su propia muerte. El servicio se retrasó, el panegírico se pronunció mal, y lo más alarmante, el hombre equivocado fue enterrado. Imagínense, contó horrorizada la señora Penelope Roach a su club de bridge. El rostro de Tintosy, una desconocida mirándome desde la almohada de terciopelo, le provocó un colapso a la pobre Edith Mayhew allí mismo, en el primer banco. Sin embargo, todo se atribuyó a la edad, la senilidad, el suave y vergonzoso declive, hasta su propio funeral. Fue la señorita Marple la primera en notar el exceso de flores. Demasiados lirios, pensó sentada en silencio a 3 filas del primer banco. La iglesia era de tamaño modesto. San Osvaldo había acogido de todo, desde bautizos hasta conmemoraciones y madrigales de aficionados, pero hoy rebosaba de flores como nunca antes. Incluso más que para el funeral de la anciana Lady Cattermole, el año anterior, y ella era baronesa con 4 matrimonios a su nombre. Los ojos azul pálido de la señorita Marple revoloteaban de un ramo de flores a otro. Una media luna de rosas blancas adornaba la tapa del ataúd. Lirios del valle se desbordaban del púlpito. Alguien incluso había colocado una corona de gladiolos sobre el himnario. Gladiolo, pensó suavemente. Eso parece bastante agresivo para Percival. Nunca tuvo talento para lo dramático. Y luego estaba la lista de invitados.
curiosamente abultada, considerando que Percival Flint había llevado una vida retirada sin familia conocida, un hombre cojeando en el tercer banco, una mujer con un velo carmesí sentada sola al fondo, un par de desconocidos de rostro solemne con abrigos oscuros que no cantaron los himnos ni miraron el ataúd. Uno incluso miró a su alrededor como si estuviera vigilando en lugar de lamentarse. Para la mayoría estos detalles pasarían desapercibidos, pero no a la señorita Marple. Mientras el vicario hablaba monótonamente sobre el servicio fiel y quien prepara a otros para el camino, la señorita Marple observaba a la congregación con silenciosa indiferencia. Los rostros contaban historias. Eso lo había aprendido hacía mucho tiempo, y las historias, una vez leídas correctamente, siempre revelaban la verdad. Después del servicio, mientras los aldeanos se reunían en el cementerio para tomar un té suave y chismear más fuerte, comenzaron los murmullos. —¿La viste? —preguntó Agnes Cornthwaite, señalando con la cabeza a la mujer del velo carmesí. Nunca la había visto en mi vida. —Quizás forasteros —dijo el reverendo Halbert distraídamente, aceptando una galleta. Puede que tuviera algunos clientes. —Oh, tenía secretos —susurró la señora Withers con mirada penetrante. Dicen que guardaba algo en la cámara frigorífica que no quería que nadie viera. La señorita Marple, bebiendo su té sin azúcar, escuchaba con cierto interés. En ese momento el inspector Cray, robusto, práctico y no demasiado aficionado a lo que él llamaba percepciones de viejas, se acercó con el ceño fruncido. «Señorita Marple», dijo asintiendo, «¿podría hablar un momento con usted?» Se giró ligeramente sorprendida. «Claro, inspector, ¿sucede algo?» «Creo que sí», dijo bajando la voz. «Hay un informe del forense. El señor Flint no murió de un infarto, como pensábamos». La señorita Marple ladeó la cabeza. «Ah, lo envenenaron», dijo Cray con gravedad. «Y no recientemente. Un envenenamiento lento. Creemos que con arsénico. Rastros a lo largo del tiempo, pero suficientes al final para inutilizarlo». El té en la taza de la señorita Marple tembló ligeramente cuando lo dejó sobre la pared de piedra. «¡Caramba!», murmuró. «Qué apropiado». Cray parecía desconcertado. «Arsénico, inspector», dijo con suave ironía. «Qué victoriano tan terrible». Y con eso se ajustó los guantes y comenzó a caminar lentamente por el sendero al lado de la capilla, con los ojos escudriñando la hierba crecida y el destello de movimiento entre a los dolientes. «¿Dirías», preguntó más para sí misma que para el viento, «que el señor Flint olvidó algo mucho más peligroso que los nombres?» El inspector frunció el ceño, pero la señorita Marple ya estaba pensando en gladiolos, en dolientes desconocidos, en el hombre equivocado en la tumba de Mayhew, y de lo que precisamente un empresario de pompas fúnebres olvidadizo podría haber recordado en el último momento. Al anochecer, la noticia del envenenamiento de Percival Flint se había extendido por Stanscombe-on-Wyvern con la velocidad y la sutileza de un incendio en la chimenea. Al principio, se extendió en susurros, pasando de oído a oído con una mezcla de emoción e inquietud, pero para la hora de la cena ya se había colado en casi todos los salones, bandejas de té y conversaciones junto al fuego del pueblo. El brazos de Wyvern, el modesto pero respetable bar de Stanscombe, estaba inusualmente lleno para ser jueves por la noche. Bajo las vigas bajas de madera y junto al apagado tic-tac de un reloj antiguo, los clientes habituales se inclinaban sobre sus pintas, con la seriedad de detectives de salón que han leído demasiadas novelas de suspense baratas. «Bueno», declaró, Harold Swindlehurst, jefe de correos y autoproclamado guardián de la memoria del pueblo. «Si me preguntan, era ese tipo cojo. Nunca lo había visto.
Y sin embargo allí estaba, en el tercer banco, con cara de haber perdido una fortuna en lugar de a un vecino. Su compañero, Edwin Lockett, el tendero, asintió solemnemente. Se dice que llegó un día antes de que Flint muriera. Reservó una habitación en casa de la señora Giddings a nombre de P. Barker. No desayunó. Eso por sí solo ya es sospechoso. «O indigestión», ofreció Harold. «O culpa», replicó Edwin. Al otro lado del pub, Ruby Blenkinsop, una maestra jubilada con afición por la literatura macabra, adoptó una perspectiva más poética. «Ese hombre era un enterrador», dijo, entre risas. «La muerte lo acechaba a diario. Quizás se ganó un enemigo del otro lado». «Oh, no seas tonta, Ruby», murmuró el viejo señor Hargreaves desde detrás de la mesa de dominó. «Esto no es una de tus historias de fantasmas. Alguien de carne y hueso lo envenenó. Recuerda lo que te digo». Ruby se recostó, sin inmutarse. «¿Y quién envió todas esas flores?», preguntó. «Más coronas que dolientes, algunas sin firmar». Eso silenció la sala por un momento. Mientras tanto, en las Hyacinth, la cabaña cubierta de hiedra de la señorita Marple, el ambiente era tranquilo, pero no menos concentrado. Sentada en su sillón favorito, con un retazo de bordado desteñido sobre su regazo, la señorita Marple no pensaba en las teorías que circulaban por el pub. Tampoco reflexionaba sobre su encuentro con el inspector Cray, aunque su noticia, sin duda, había despertado su curiosidad. Más bien, catalogaba rostros. La memoria era un instrumento curioso. Reflexionaba a menudo, similar a un cajón de palisandro con compartimentos secretos. Bastaba con una mirada a la mujer del velo carmesí para recordar una partida de bridge en Little Cullerton 8 años atrás. La mujer, aunque por aquel entonces llevaba mucho más rubor, había sido presentada como la señorita Edith Larcombe, recién llegada de Buenos Aires. ¿Qué conexión podría tener una mujer así con Percival Flint? «Jane», dijo la voz de su doncella Edna, que entró en el salón con una modesta bandeja de huevos cocidos y tostadas. «Apenas has probado el té». «Ah, lo olvidé por completo», murmuró la señorita Marple. Dejó la labor y cogió la tostada. «Gracias, Edna. ¿Ya se ha impreso la declaración del vicario?» Edna asintió con los ojos muy abiertos. «Sí, señora. El señor Colby, del periódico, lo puso en el escaparate. Dice que la policía está abriendo una investigación formal, no solo sobre la muerte, sino sobre... Bueno, dudó. ¿Sí?», preguntó la señorita Marple suavemente. «Están exhumando el ataúd de Arthur Mayhew», susurró Edna. «Algo sobre una identificación errónea». La señorita Marple arqueó las cejas levemente. «Así que ahora están dispuestos a admitirlo». «Es todo un susto», dijo Edna, retorciéndose las manos. «Imagínate que te entierren con el nombre equivocado. Me da escalofríos». La señorita Marple sonrió levemente. «Son los vivos los que se preocupan por los nombres, Edna. Los muertos, me imagino, son menos exigentes». En otras partes del pueblo, un malestar similar se palpaba justo debajo de la superficie. En la Casa Roja 1, Villa Georgiana, ahora reducida, a una elegante ruina, la señora Eunice Vale miraba fijamente el fuego mientras su sobrino Paul rellenaba sus vasos de oporto. «¿Crees que es cierto?», preguntó. «¿Que Percy Flint fue asesinado deliberadamente?» Paul se encogió de hombros, con indiferencia. «Todo es posible, siempre has dicho que era astuto». Ella lo miró fijamente. «Dije que era reservado. Eso no es lo mismo que astuto. Tenía rutinas, maneras establecidas. Yo lo respetaba». Paul frunció el ceño. «Pero él era olvidadizo. El cuerpo equivocado en el ataúd equivocado, eso no habla bien del estado mental de un hombre». La señora Vale no respondió de inmediato.
Su mirada permaneció fija en las llamas. Vino a verme, dijo tras una pausa, 3 días antes de morir. Dijo que había cometido un terrible error, algo relacionado con los registros. ¿Qué tipo de error?, le pregunté. No me lo dijo. Paul se recostó, incómodo. ¿No se te ocurrió contárselo a nadie? ¿Lo habrías hecho?, respondió ella. En este pueblo, los chismes vuelan más rápido que la luz. Le dije que hablara con el vicario o el alguacil, pero quizá esperó demasiado. Al otro lado de la ciudad, el agente en cuestión, el joven agente Withers, estaba sentado en la pequeña oficina trasera de la comisaría de Stanscombe, con las mangas arremangadas y el ceño fruncido, mientras revisaba el último libro de cuentas del señor Flint. Había listas de fechas, nombres de clientes y lagunas peculiares, lagunas que no correspondían a ningún funeral conocido ni acta de defunción. Al menos 4 entradas estaban completamente desaparecidas. Se frotó la sien y cogió el teléfono. «¿Inspector Cray?», preguntó al conectar la llamada. «Hay algo extraño en los libros de Flint. Faltan entradas, anotaciones alteradas. Es como si alguien intentara borrar un rastro». De vuelta en las Hayas, la señorita Marple estaba pensando algo similar. No era el veneno lo que más la preocupaba, aunque eso en sí mismo era revelador. Eran las implicaciones del comportamiento reciente del señor Flint. La gente no se vuelve olvidadiza de la noche a la mañana, no sin razón. Y Percival Flint había sido, hasta hacía poco, un hombre meticuloso. Había un patrón subyacente, un cambio. Algo o alguien lo había perturbado profundamente. Se levantó y se dirigió a su escritorio, sacando una pequeña libreta. Con trazos suaves comenzó a anotar el cambio de comportamiento del señor Flint, la confusión del funeral. Extraños. Dolientes. Demasiadas flores. Comentario críptico de la señora Vale, mujer con velo carmesí. Edith Larcombe. Coronas anónimas. Exhumación de Arthur Mayhew. Hizo una pausa. La lista ya era más intrigante que media docena de novelas policíacas. Desde un rincón de la habitación, el reloj dio las 8. El silencioso tic-tac se reanudó, marcando el tiempo, mientras la aldea lidiaba con algo que no había enfrentado en décadas, un asesinato cuya raíz no era la pasión ni una pelea de borrachos, sino algo frío, algo planeado. Y bajo esa capa, la señorita Marple percibió algo aún más antiguo, algo que se había ido pudriendo silenciosamente, como la podredumbre seca tras el papel pintado. Miró hacia la ventana, donde la luz del crepúsculo se reflejaba tenuemente en los cristales. En algún lugar alguien probablemente la observaba, esperaba, y ella también esperaría, no sin motivo, claro está, solo el tiempo suficiente para ver quién intentó engañarla a continuación. A la mañana siguiente, el cielo sobre Stanscombe-on-Wyvern era una pálida capa de grises inciertos, que no prometían ni lluvia ni sol. Un telón de fondo apropiado, pensó la señorita Marple, para un pueblo que se tambaleaba entre la confusión y el miedo. Había dormido poco, madrugando para regar los tulipanes y reflexionar sobre las implicaciones del arsénico. Un envenenador metódico sugería planificación. La planificación, a su vez, sugería un motivo. La investigación policial ya estaba en marcha. El inspector Cray, llamado desde Hawley, había llegado con su habitual actitud, pragmático, sin crueldad, pero siempre con el aire de quien creía que la verdad se podía encontrar en las huellas dactilares o en las confesiones firmadas, que las teorías de la señorita Marple en el pasado habían demostrado ser irritantemente acertadas, era algo que reconocía con la fatigada paciencia de quien tolera a un aficionado con talento. Aún así,
Había notado una cierta suavidad en su tono cuando se reencontraron esa mañana en el callejón junto a Flint and Sons. Unos pocos centímetros de respeto rebajaron su habitual vivacidad. «Entiendo», dijo la señorita Marple mientras caminaban juntos, «que el cuerpo del señor Flint será trasladado al forense del condado de Melchester». Cray asintió, con las manos enguantadas cruzadas a la espalda. «Sí, necesitamos confirmación del arsénico. El médico de cabecera local no tiene formación en toxicología. Tendremos los resultados completos en un par de días». «¿Y los libros de contabilidad?», preguntó con ligereza. Frunció el ceño. «¿También has oído hablar de eso?». Sonrió con modestia. «Uno oye cosas. Edna pasó por la tienda esta mañana. Es curioso lo que se cuela en una conversación informal con medio kilo de galletas para el té». Cray rió entre dientes a su pesar. «Debería haberlo adivinado. Sí, estamos revisando los libros. El agente dice que hay irregularidades, entradas, que no corresponden al registro, alteraciones en la tinta y nombres que no aparecen en ninguna esquela pública». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero su mente se puso en marcha como un engranaje bien engrasado. «Sugiere arreglos privados», dijo, «o alguien intentando ocultarlos. Es posible, pero prefiero no especular». «Claro», dijo con suavidad, «la especulación puede ser terriblemente engañosa, pero también lo es ignorar los patrones». Cray la miró de reojo. «¿Qué tipo de patrones?». La señorita Marple se dio un golpecito en la barbilla con un dedo enguantado. «Vaya humanos, inspector. Verá, la gente se comporta de forma bastante fiable, sobre todo cuando cree que nadie la está observando». Suspiró. «Bueno, si se te ocurre algún comportamiento extraño, házmelo saber. Creo que ya lo han hecho». Se separó de él en la esquina, observándolo girar por la calle principal hacia la estación. Sin embargo, se dirigió a la pensión de la señora Giddings. La residencia de los Giddings era un pulcro edificio de ladrillo rojo con cortinas de encaje y un ligero aroma a lavanda que nunca disimulaba del todo el repollo hervido. La señorita Marple tocó el timbre. Sus oídos captaron el tenue tintineo de la porcelana en el interior. «Oh, señorita Marple». La señora Giddings apareció en la puerta, sin aliento, y con las mejillas coloradas, secándose las manos, con un paño de cocina. «Pase, por favor, no me esperaba». «Bueno, supongo que nadie espera mucho hoy en día». No después de lo que pasó, la señorita Marple entró y echó un vistazo rápido al paragüero. 2 bastones, uno con mango de plata, un paraguas, un par de zapatos de caballero, lustrados pero desgastados. «Tengo entendido que tuvo una visita esta semana». La señora Giddings se sonrojó levemente. «Bueno, sí, llegó de repente. Dijo que estaba aquí por negocios, el señor Barker». «¿Mencionó por casualidad qué tipo de negocio era?». «No, señora. Era un tipo tranquilo, casi siempre reservado. No comía mucho, solo tostadas y té negro. Estaba un poco delgado y tenía una pierna que le daba problemas. Dijo que se iría hoy». «¿Lo ha hecho?». «Salí temprano esta mañana». «No, me despedí. Solo dejé la llave en la cómoda. Llevé su maleta pero olvidé un sombrero». Los ojos de la señorita Marple brillaron. Los hombres suelen olvidarse del sombrero cuando están pensando demasiado en otra cosa. Aceptó una taza de té de la señora Giddings, quien no paraba de hablar de los peculiares hábitos del señor Barker, cómo caminaba por las tardes hacia el río y una vez había regresado con los pantalones mojados y una mirada perdida. Cuando la señorita Marple se levantó para marcharse, hizo una última pregunta aparentemente ociosa. «¿Recibió algún correo mientras estuvo aquí?». La señora Giddings negó con la cabeza. «Solo una carta, creo, sobre azul claro. Lo recuerdo porque pensé que era de una señora. Curioso».
murmuró la señorita Marple. Muy curioso, de verdad. De vuelta en las Hayas, la señorita Marple se acomodó en su sillón y comenzó a reconstruir la última semana del señor Flint, ensamblando piezas del rompecabezas no a partir de los hechos, sino de los personajes. Flint había cometido un error. Se lo había dicho a la señora Vale, pero no lo había corregido. Parecía angustiado y olvidadizo, pero solo recientemente había alterado registros, posiblemente para ocultar ese error o corregir algo discretamente. Y luego había muerto. Para la señorita Marple, esto no insinuaba culpa, sino miedo. Flint sabía algo. Quizás había descubierto algo que lo había llevado a cometer errores precipitadamente. Pero ¿en quién había confiado? ¿En quién había confiado? Luego se volvió hacia los arreglos florales. La señora Cattermole, una inválida, que llevaba registros meticulosos de las reuniones de la sociedad floral, vivía a 2 casas de distancia. La señorita Marple la visitaba por la tarde con el pretexto de llevarle una tarta de albaricoque. «Ah, ¿el arreglo de gladiolos?», dijo la señora Cattermole alegremente, moviéndose hacia la ventana. «Sí, lo anoté. Es raro verlo en 1900 un funeral, a menos que el difunto fuera militar o tuviera talento para el drama». «En efecto», dijo la señorita Marple. «¿Y por casualidad vio quién lo envió?». La señora Cattermole resopló. «No hay tarjeta adjunta, pero le pregunté al joven Timothy cuándo la trajo. Dijo que era de una floristería de Melchester. No se mencionaba el nombre, solo instrucciones de entregarla en el funeral del señor Flint, en St. Oswald, el miércoles por la mañana». «Flores anónimas de fuera», repitió la señorita Marple en voz baja. «Y gladiolos, nada menos». Más tarde esa noche, mientras el pueblo se sumía en un silencio vacilante, la señorita Marple repasó sus notas. Se añadieron 3 nuevos puntos a su lista. El señor Barker se fue sin previo aviso. Recibió una carta de color azul pálido. La señora Giddings confirma paseos nocturnos y ropa mojada. Posible encuentro, corona de gladiolos anónima de Melchester. Una elección inusual. Pensó en el hombre cojo y en la mujer del velo carmesí, en el comportamiento nervioso del señor Flint, los libros de contabilidad alterados, los nombres que faltaban. Un entramado de secretismo presentía y alguien había tirado demasiado del hilo equivocado. Y ahora la tela se estaba deshaciendo. Lo que quedaba por ver era quién lo había tejido en primer lugar y cuántos habían intentado, en vano, evitar que se deshilachara. La señorita Marple buscó su chal. Mañana visitaría al vicario, no para que le diera consuelo espiritual, sino para preguntar, con mucha delicadeza, sobre los nombres que faltaban en el registro del señor Flint. Como ella sabía muy bien, rara vez eran los nombres que encontraba los que más importaban. Eran las que nadie se atrevía a escribir. A media mañana del día siguiente, todo el pueblo parecía vibrar con energía especulativa. Las conversaciones adquirieron un tono más agudo. Los saludos amistosos transmitían un extraño trasfondo, y disputas olvidadas hacía tiempo y amoríos medio olvidados resurgieron de repente en las mentes de los desconfiados. Siempre había sido así, reflexionó la señorita Marple. El asesinato tiene la curiosa costumbre de reorganizar la memoria social. Abre cajones cerrados hace tiempo y revuelve el polvo. Mientras tanto, el inspector Cray no perdía tiempo en elaborar su lista de sospechosos plausibles. Había establecido su base temporal en la sacristía de San Oswaldo, una ubicación práctica, aunque al vicario no le había hecho ninguna gracia ver un cartel de asesinato junto a la barandilla del altar. «Creo que tenemos una pista prometedora», le dijo al agente Withers esa mañana, golpeando una foto en el tablero de corcho.
Mostraba a un hombre en un pasillo mal iluminado, alto, encorvado, arrastrando ligeramente una pierna. «¿Señor Barker?», preguntó Withers entrecerrando los ojos. «O como sea que se llame de verdad», murmuró Cray. «No dejó ninguna identificación, por supuesto. Estamos revisando los registros de huéspedes de Melchester y Holley. Pero he hablado con la oficina de correos. Harold Swindlehurst dice que envió un telegrama a Londres la noche antes de la muerte de Flint. Sin remitente. Solo las iniciales. LG. Podría ser un código. Podría ser una advertencia», dijo Cray con gravedad. «Y además, lo vieron cerca de Flint & Sons la noche que Flint se desmayó. Dicen que salió a caminar para despejarse, pero si estaba merodeando, esperando, no pinta bien». Por otra parte, la señorita Marple estaba sentada en el modesto salón del vicario, con un plato de finas galletas de jengibre delante y una pequeña libreta discretamente guardada en su bolso. El reverendo Halbert, un hombre delgado e irritable con una nuez prominente y el aire de alguien siempre a punto de disculparse, parecía bastante nervioso. «No sé cómo puedo ayudar, señorita Marple», dijo, removiendo el té hasta que la taza vibró. «No tengo ni idea de venenos ni de autopsias». «No, claro que no», dijo la señorita Marple amablemente. «Pero me preguntaba sobre los registros eclesiásticos. En concreto, sobre los entierros recientes en los que participó. El señor Flint debe tener copias de los servicios oficiados, ¿no?». El vicario dudó. «Bueno, sí, pero no creo que sea...». «Tengo entendido que el inspector Cray ha encontrado discrepancias en los libros de contabilidad del señor Flint», continuó. «Pensé que sería útil ver qué servicios se celebraron realmente y cuáles simplemente se registraron». Parpadeó y luego pareció casi aliviado de ser de utilidad. Se levantó, cogió un grueso libro de contabilidad marrón y lo puso sobre la mesa. «Aquí tienes», dijo, hojeando las páginas. «Todos los funerales de Flint de los últimos 3 meses. Están debidamente registrados». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «¿Puedo?». «Por supuesto». Sus ojos recorrieron los nombres con una calma forzada. Murmuró suavemente al reconocerlos. El sobrino de la señora Dreary, un primo lejano, del vicario, un inspector de ferrocarril jubilado hacía tiempo. Pero un nombre hizo que su dedo se detuviera. Horacio Greening golpeó suavemente la entrada. «Está. No recuerdo ningún servicio para el señor Greening». Halbert miró hacia abajo. «Ah, sí, recuerdo algo de eso. Flint mencionó que había organizado un servicio privado para la finca Greening, cerca del bosque Darnley. Dijo que era lo que la familia quería. Tranquilo, sin alboroto». «Qué extraño», dijo la señorita Marple en voz baja. A Horace Greening no le quedaban familiares cercanos. Su hermano murió el año pasado y nunca se casó. El vicario frunció el ceño. «¿Estás seguro? Me dijeron que...». «Sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Vivía solo y estaba orgulloso de ello. Una vez me dijo que las únicas voces que necesitaba eran las de su radio». El reverendo se removió en su asiento. «Bueno, quizá me informaron mal. Flint debió de...». Pero la señorita Marple ya estaba tomando nota en su mente. Otro entierro sin presenciar. Otro nombre sin verificar. Ella dio las gracias al vicario, rechazó una segunda galleta y se dirigió al cementerio, donde el agente Withers caminaba de un lado a otro junto al muro bajo de piedra. «Ah, señorita Marple», dijo, tocándose la gorra. «El inspector Cray está en Melchester buscando a una florista. ¿Puedo hacer algo? Quizás. ¿Me permites dar un paseo?», preguntó, señalando el sendero que conducía al bosque de Darnley. «¿Darnley?». «Una pequeña salida». «Lo sé.
Me gustaría ver dónde supuestamente estaba enterrado el señor Greening. Withers se rascó la cabeza, pero obedeció. Por el camino preguntó con indiferencia. ¿Conocías bien a Horace Greening? No muy bien, dijo Withers, un poco recluso. Iba a la oficina de correos una vez por semana. Siempre daba el cambio exacto. Muy formal. Un poco raro, supongo. ¿Extraño en qué sentido? Bueno, dijo Withers vacilante. Una vez me preguntó si creía que alguien podía desaparecer sin morir. Dijo que era para una historia que estaba escribiendo, pero parecía bastante serio. La señorita Marple asintió pensativa. Desaparecer sin morir. Menuda idea. Llegaron a un pequeño claro junto al bosque, una suave elevación de tierra bajo un roble joven. Habían colocado una lápida plana, temporal, sin grabar. Solo una tosca cruz de madera y una tira de cinta negra. Bueno, dijo Withers mirando a su alrededor. Es tranquilo, lo admito. La señorita Marple se agachó con cuidado examinando la tierra. Parecía intacta, no recién removida, no hundida como uno espera después de un entierro. La tocó ligeramente con la punta del paraguas. «Agente», dijo, levantándose, «¿qué tan seguros estamos de que aquí yace un cuerpo?» Parpadeó. «Bueno, eso es lo que se informó». «Sí, pero ¿por quién?» Hizo una pausa. «Solo Flint, ahora que lo mencionas». La señorita Marple le dedicó una sonrisa remilgada. «Me pregunto si podríamos pedir una confirmación discreta. Una simple comprobación, discretamente, por supuesto. No hay necesidad de alarmar al vicario. ¿Crees que...?» «Creo», dijo ella mientras iniciaba el camino de regreso, «que quizás estemos tratando de resolver la muerte equivocada». Esa tarde, mientras los habitantes del pueblo discutían sobre si era más probable que se añadiera arsénico al té o al jerez, la señorita Marple hizo una visita tranquila a la cabaña de Mayhew, Edith Mayhew, viuda de Arthur Mayhew, o eso creía ella. Siempre le había parecido a la señorita Marple una mujer moldeada por la decepción. Había algo cortante en ella, su forma de hablar, su forma de sostener un pañuelo, su forma de ofrecer sonrisas como sellos de racionamiento. Ella dio la bienvenida a la señorita Marple en el modesto salón, una habitación llena de tapetes y el pesado silencio de alguien que aún no se ha recuperado de una pérdida. «Sé que es un asunto delicado», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero me preguntaba si alguna vez recibió los resultados de la exhumación». Edith palideció un poco. «No. El inspector Cray prometió decírmelo hoy, pero no he tenido noticias». «Entonces quizás pueda aportar lo que he oído», dijo la señorita Marple amablemente. «El cuerpo enterrado no era el de Arthur. Pertenecía a otra persona. No hay identificación». Los labios de Edith se separaron, pero no salió ningún sonido. «¿Lo sospechabas, querida?» Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no quería, pero sí. Había estado raro las últimas semanas, reservado, nervioso. Me dijo que no hiciera preguntas. Dijo que me estaba protegiendo. ¿De qué? Nunca lo supe, susurró. Pero creo que Arthur no era quien yo creía. No del todo. La señorita Marple le dio unas palmaditas suaves en la mano. Muy pocos lo somos, querida. Pero la verdad se resiste a salir a la superficie. Dejó a Edith Mayhew mirando las cenizas frías de su hogar, mientras el pasado se deshacía en su regazo como un hilo viejo. De vuelta en las Hayas, la señorita Marple volvió a su lista. Señor Barker. Probablemente una identidad falsa Greening. Enterrado sin testigos. Cuerpo sin confirmar. Arthur Mayhew. Cuerpo intercambiado. Destino original desconocido. Flint. Asustado. Posiblemente chantajeado. Libros de contabilidad alterados. 3 muertes.
una confirmada como asesinato, las otras en duda. 3 nombres. Posiblemente, solo 2 cadáveres, y en algún lugar entre ellos, un hombre vivo fingiendo estar muerto, o tal vez un hombre muerto que nunca vivió realmente. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo del pueblo mismo estuviera amenazando. Una brisa inquieta se agitaba entre los setos a lo largo de Church Lane, levantando el borde de la Gaceta de Stanscombe, que revoloteaba a medio leer sobre muchas mesas de desayuno. Veneno confirmado en la muerte del funerario. Debajo, una fotografía granulada de Percival Flint, tomada en una antigua fiesta parroquial, lo miraba con una expresión ligeramente desconcertada, como si ni siquiera él pudiera comprender cómo había acabado en el centro de un asunto tan terrible. En 1980, los hogares de Stanscombe-on-Wyvern, las cucharas se detenían sobre las gachas y las conversaciones se interrumpían a media frase. Todos sabían que algo siniestro acechaba tras las extrañas confusiones funerarias y los peculiares arreglos, florales pero verlo impreso, frío, audaz y oficial, lo hizo real. En las Hayas, sin embargo, la señorita Marple estaba sentada tranquilamente a la mesa de su cocina, bebiendo agua caliente con una fina rodaja de limón, mientras su mente ya daba vueltas. La visita del inspector había tenido lugar la noche anterior. Confirmó lo que ella ya sospechaba. El cuerpo enterrado como Arthur Mayhew no tenía rasgos identificativos, documentos ni historial dental que coincidiera con el de ningún hombre de la zona. Aún más inquietante, la supuesta tumba de Horace Greening había sido abierta discretamente por sugerencia de la señorita Marple y se había encontrado vacía. «No me gusta esto, Jane», había dicho Cray, con la piel tensa alrededor de los ojos. «O estamos lidiando con ladrones de cadáveres, ladrones de identidad o algo mucho peor. Es como intentar atrapar humo». La señorita Marple asintió pensativa. «El humo tiene su propia dirección, si sabes cómo observarlo». Ahora le dio la vuelta a su cuaderno y releyó sus propias notas ordenadas. El patrón estaba ahí, pero, como siempre, no eran los trazos gruesos lo que importaba. Eran los márgenes. Al alcanzar su bolsa de tejer, algo pequeño y firme tintineó bajo la lana doblada. Curiosa, lo sacó. Un botón de abrigo, azul marino con borde de latón, bastante sencillo, no era suyo. Lo giró en su mano pensativa y luego exclamó: «¡Ah! Comprensivo». El botón pertenecía al abrigo de Percival Flint. Lo recordaba perfectamente. La última vez que lo vio, estaba suelto en el cuello, colgando de un hilo deshilachado. ¿Pero por qué estaba aquí? Ella no había visitado la morgue desde su muerte. Su recuerdo se despertó. 3 días antes del funeral, había hablado brevemente con el joven Timothy Bell, asistente de Flint, cuando éste pasó por su puerta. «Hace muchísimo frío esta mañana», dijo. «El señor Flint me envió a entregar la nueva lista del himnario. Le había entregado un pequeño trozo de papel, pero también había tropezado en el proceso, se le resbaló el guante y un bulto de tela del abrigo rozó su mesa. Ahora lo recordaba. Algo había caído y rodado bajo la maceta de geranios. No se había dado cuenta entonces, pero estaba claro que el botón había acabado en su cesta de tejer mientras limpiaba. Fue una cosa pequeña, una cosa trivial, pero la señorita Marple sabía bien que el mal, como la mala hierba, a menudo se anunciaba en las semillas más pequeñas. Poco después, se dirigió a la morgue con una calma deliberada. Flint & Sons, ahora cerrada a la espera de la investigación, permanecía en silencio tras sus puertas de hierro negro. Pero una puerta lateral estaba abierta. Timothy Bell, el asistente, estaba dentro cumpliendo órdenes oficiales para catalogar los registros y ayudar con la revisión policial. Era un joven pálido,
de hombros estrechos, con ojos llorosos y el porte de alguien que siempre intenta evitar las acusaciones. Cuando llegó la señorita Marple, dio un pequeño respingo limpiándose las manos con un paño de seda. «Ay, señorita Marple, no debería dejar entrar a nadie. No te preocupes, querida», dijo con dulzura entrando. «No tardo. Solo quería saber si podrías ayudarme con una tontería», parpadeó. «Por supuesto, señora». Ella levantó el botón con borde de bronce. «¿Reconoces esto? Parece que se me cayó entre las cosas después de tu última visita. Supuse que era del abrigo del señor Flint». La reacción de Timothy fue sutil pero reveladora. Una leve vacilación, un destello en su mirada. «Ah, sí», dijo demasiado rápido. «Debe ser eso. Tenía algunos sueltos». «Curioso», dijo la señorita Marple en voz baja, «porque al abrigo que llevaba en el funeral no le faltaba ningún botón». Timothy se quedó congelado. «Y recordé», continuó, «que el día que viniste a entregar la lista del himnario, llevabas un abrigo azul marino. Uno bastante elegante, me pareció. Lo recuerdo porque tenía botones de latón bastante grandes». Hubo un largo silencio. Entonces Timothy soltó una risa nerviosa. «Ah, supongo que podría ser mío. Debí inclinarme demasiado y se me cayó». «Supongo», dijo la señorita Marple con tono amable. Pero ya estaba pensando en otra cosa. «Dime, Timothy, ¿recuerdas el funeral de un hombre llamado Horace Greening?», frunció el ceño. «Horace Greening...» «Sí, el señor Flint organizó un entierro en la parcela de Darnley. ¿Estuviste presente?» «No, estaba entregando algo en Hawley. Se suponía que era un servicio privado». «Eso dijo el señor Flint. ¿Y alguna vez hubo un cuerpo?» Tragó saliva. «Señora, un cuerpo, un ataúd, una tumba cavada. ¿Viste? ¿Alguna?» Las manos de Timothy se apretaron sobre la tela. No sé qué insinúas». «No quiero decir nada», dijo con voz fría y amable. «Simplemente observo que para una funeraria que afirma haber enterrado a un hombre, hay muy pocas pruebas del entierro, ni siquiera un recibo del ataúd». Timothy abrió la boca para protestar, pero la siguiente frase de la señorita Marple lo detuvo en seco. Alguien pudo haber usado las instalaciones del señor Flint para almacenar algo, o a alguien, y parece que el señor Flint descubrió la verdad demasiado tarde. Su rostro se había puesto blanco. Yo solo hice lo que me dijeron», dijo en voz baja. «Al principio no sabía qué estaba pasando». La mirada de la señorita Marple no vaciló. «Pero luego, había un hombre», susurró Timothy. «Llegó por atrás una noche tarde. El señor Flint estaba nervioso y me dijo que me fuera temprano a casa. No lo cuestioné entonces, pero luego volví a ver al hombre, en la calle, observando. Y el cuerpo que reemplazó al de Arthur Mayhew, no sé quién fue. Solo que al señor Flint lo obligaron. Dijo que estaba protegiendo a alguien, que todo terminaría pronto». La señorita Marple juntó las manos. «Y entonces murió». Timothy asintió. «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que debería contárselo todo al inspector Cray, antes de que alguien se asegure de que no vuelva a hablar». Esa tarde, Cray llegó a Las Hayas. Su expresión, ilegible. «Timothy Bell confesó», dijo sin rodeos. «Afirma que un hombre obligó a Flint a identificar erróneamente un cadáver. Afirma que Flint intentó resistirse y luego entró en pánico. Tenemos un equipo revisando la cámara frigorífica de la morgue, pero dudo que encontremos mucho». La señorita Marple le ofreció té. «Entonces quizás deberíamos mirar en cambio a la por qué, no el cómo». Cray suspiró. «¿Teorías?» «Una», respondió ella. «Pero requiere confirmación, un registro documental, o la ausencia de uno». Cray levantó una ceja. «Dígame, inspector», dijo la señorita Marple,
¿Qué ganaría un hombre desapareciendo 2 veces? Frunció el ceño. Dinero, escapar, reinventarse. Exactamente, asintió. Y si ese hombre tuviera secretos, incluso criminales, una muerte simulada sería la escapatoria perfecta. Pero simular una muerte una vez es arriesgado. ¿Simularla otra vez? Eso es pánico. Es alguien con miedo a ser encontrado. Cray se recostó. ¿Crees que estamos persiguiendo a un hombre que murió? ¿2 veces? La señorita Marple sonrió levemente. Oh, nunca. Cuando el reloj dio las 4, la niebla afuera se espesó. A lo lejos, una campana sonó lentamente. 3 campanadas acompasadas, cargadas con el peso de la tradición. Y la señorita Marple, siempre atenta, siempre paciente, sabía que el patrón estaba casi completo. Ahora lo único que faltaba era desatar un último nudo y toda la conspiración se desmoronaría. Fue justo después de las vísperas del sábado cuando el pueblo de 1900 Stanscombe-on-Wyvern, aún conmocionado por las revelaciones de la semana, se vio atrapado en una nueva resaca de tensión. La investigación policial se había agudizado. Los rumores se habían arraigado como la hiedra, densos, pegajosos e imposibles de arrancar. Cada casa, al parecer, examinaba en silencio sus propias ventanas y puertas, buscando corrientes de aire, no de viento, sino de fechorías pasadas, ocultas, durante mucho tiempo. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada con el chal ajustado sobre los hombros, el fuego de su salón ardiendo lentamente, y una copia de los salmos anotados estaba abierta sobre su regazo. No leía, escuchaba. Primero el tic-tac del reloj, luego el crujido de las tablas del suelo al moverse Edna, y finalmente el lejano tañido de la campana de la iglesia, que siempre volvía a sonar antes de que el pueblo se durmiera. Pero para muchos, el sueño no sería fácil esa noche, no después de que el alguacil hizo su silenciosa visita a la vicaría con una petición que sobresaltó al reverendo Halbert y lo dejó casi en silencio. «Disculpe», balbuceó el vicario ajustándose las gafas. «¿Quiere interrogar a mí?» «Con todo respeto, señor», dijo el agente Withers. «Según el registro, usted ofició los servicios funerarios de Arthur Mayhew y Horace Greening. Pero parece que ninguno de los dos fue enterrado». El vicario tragó saliva. «El señor Flint me aseguró que todo estaba en orden. Él mismo trajo la documentación. Yo simplemente oficié los ritos. No hubo dolientes en ninguno de los servicios». Flint afirmó que ambos eran arreglos privados. «¿Y no te pareció extraño?» Halbert se sonrojó. «Quizás debería haberlo hecho, pero el señor Flint era el enterrador. Confiaba en él. Lo manejaba todo con tanta solemnidad». Withers anotó algo en su cuaderno. ¿Alguna vez pareció tener miedo? El vicario dudó. Una vez, hace 15 días, después de las vísperas, se quedó afuera. Me preguntó con una voz extraña y tranquila qué significaba el perdón si un pecado se cometía por miedo. «¿Y qué dijiste?» Le dije que la intención importaba, y que la verdad, al final, absuelve más que el silencio. Withers levantó la vista. «¿Y qué dijo?» «Que algunas verdades», murmuró Halbert, «pueden hacer que un hombre muera». Mientras tanto, el inspector Cray había hecho una llamada discreta a la policía metropolitana con respecto a un Leonard Gresham, un hombre de interés en un caso de fraude ocurrido unos 15 años antes, que involucraba a un banco en Reading y una serie de pólizas de seguro falsificadas. El hombre había desaparecido tras un simulacro de accidente náutico y se le daba por muerto, hasta que un testigo se presentó posteriormente, afirmando haberlo visto sano y salvo en Dorset con otro nombre. El rastro se había enfriado entonces, pero ahora estaba calentándose nuevamente.
Gresham, Greening, Mayhew, murmuró Cray paseándose frente a la chimenea de la estación. ¿3 nombres? ¿2 tumbas? ¿Un hombre? La señorita Marple llegó a la estación justo antes del anochecer. Llevaba un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto en papel, marrón, y tenía una expresión de serena urgencia. «Inspector», dijo saludándolo con su habitual asentimiento. «Pensé que podría ofrecerle algo bastante curioso». Le hizo un gesto para que se sentara. «¿Esto?», dijo abriendo el paquete. Se encontró dentro del himnario de San Oswaldo. Parece que se le cayó detrás del cajón inferior. Dentro del papel había un delgado cuaderno encuadernado en cuero. Descolorido y con el lomo agrietado, Cray lo abrió. La primera página decía simplemente LG. Notas, acuerdos de contingencia. Las entradas que siguieron fueron breves, codificadas, pero legibles. Nombre del archivo, AM. Cubierta sólida. Viuda incondicional. Cadáver procedente de la enfermería CC. Sin identificación. Coincide con la edad. Flint se resistió. El intercambio se retrasó. La presión aumentó. Segundo plan en marcha. La identidad de HG como salida a largo plazo si Mayhew fracasa. Debo retirar a Flint. No puedo arriesgarme a más retrasos. Cray lo miró fijamente y luego exhaló lentamente. Así que Mayhew era una identidad encubierta y Greening era la contingencia. Ambas son falsas, confirmó la señorita Marple, pero es Mayhew quien más importa, porque ese fue el nombre con el que se celebró el matrimonio. ¿Matrimonio? Cray. Parpadeó. Edith Mayhew es su esposa legal, o mejor dicho, la de Leonard Gresham. Se casó con ella bajo el nombre falso de Arthur Mayhew hace 6 años. Ceremonia discreta, sin invitados. ¿Está involucrada? Me parece que no, dijo la señorita Marple. Me da la impresión de que la engañaron, incluso la utilizaron. Era la tapadera perfecta. Un hombre buscado por fraude y dado por muerto reaparece con una nueva identidad. Se casa con una viuda respetable y comienza una nueva vida. Pero algo salió mal, murmuró Cray, hojeando más páginas. Flint descubrió la verdad. Oh, dijo la señorita Marple, Flint reconoció el cuerpo. Cray levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Ese cuerpo, inspector. El enterrado como Arthur Mayhew no fue casualidad. Creo que era alguien que Flint enterró una vez. Un hombre que había sido enterrado, o eso creía él. Quizás un cuerpo sin reclamar de años atrás. Cray se recostó, lo que significa que Gresham desenterró un cadáver y lo reutilizó, o le pagó a alguien para que lo hiciera. Se escuchó un golpe en la puerta de la estación. El agente, Withers, intervino. «Señor, encontramos a la mujer». Cray se puso de pie. «¿Qué mujer?» «La del velo carmesí. Se llama Edith Larcom. Se aloja en la pensión de Melchester. Vino con un alias. Señorita Emily Rains. Dijo que vino al funeral». Cray se volvió hacia la señorita Marple, pero ella ya lo había previsto. Ella es la conexión con el pasado de Gresham, la única persona que podría reconocerlo por quien realmente era. Más tarde esa noche, Edith Larcom estaba sentada bajo la parpadeante lámpara de gas en la sala de interrogatorios de la comisaría. Sus guantes estaban impecables, su sombrero elegante. Sus ojos, al mirar a Cray, no delataban miedo. «Sí», dijo con franqueza. «Conocí a Leonard. Hace años. En Londres. Trabajé para su empresa. Lo ayudé a desaparecer la primera vez. ¿Y ahora?» Vine a ver si era cierto, que lo había vuelto a hacer. Nunca esperé ver un funeral por alguien que era fingiendo ser. La señorita Marple, sentada tranquilamente en la parte trasera, preguntó, «¿Advirtió a Flint?» Larcom dudó. «Lo intenté. Le dejé una nota. Nunca respondió». Cray se inclinó.
hacia adelante. ¿Y dónde está Gresham ahora? No lo sé, dijo ella apretando los labios. Estaba entrando en pánico. Sabía que Edith, la esposa, hacía preguntas. Hablaba de volver a huir. Otro pasaporte. Nuevo nombre. Dijo que no. Podía permitirse más errores. Se pasó con uno, dijo la señorita Marple en voz baja. Subestimó al enterrador. Al amanecer el pueblo contuvo la respiración. Gresham seguía desaparecido, pero la trampa ya estaba preparada. La señorita Marple se encontraba en el límite del cementerio, con el chal ondeando al viento creciente, mientras dos guardias preparaban un poste oculto cerca de la falsa tumba de Greening. Observó cómo la hierba se agitaba bajo sus botas. Observó cómo temblaba la cinta de la tosca cruz de madera. En algún lugar muy pronto, un hombre regresaría para asegurarse de que su ruta de escape permaneciera abierta, y cuando lo hiciera, Stanscombe Wyvern ya no sería su escondite, sería el final del camino. Un visitante de medianoche, las lágrimas de una viuda y la última carta de los muertos. La trampa estaba tendida. La tumba falsa en el límite del bosque Darnley, tranquila y aparentemente imperturbable, estaba ahora bajo vigilancia policial. Dos agentes de paisano apostados a la vista, uno en el cobertizo de herramientas junto al muro del cementerio y otro bajo el tejo, donde la luz de la luna apenas rozaba el musgo. La señorita Marple había sugerido esperar junto a la parcela de Greening. Si pretende desaparecer de nuevo, había dicho en voz baja, volverá al lugar donde enterró la mentira. Durante 3 noches no se movió nada. Luego vino el cuarto. Era poco más de la 1 de la madrugada cuando el agente del cobertizo de herramientas oyó el crujido de pasos sobre la hierba seca, lento, cauteloso. Una figura solitaria se acercaba a la tumba, cargando algo, una pala pequeña o quizás un bastón, y con un abrigo grueso abrigado para protegerse del viento. El policía esperó hasta que el hombre se arrodilló. Otro sonido, el roce de la tierra al ser removida. Entonces, un clic. La linterna se encendió brevemente, iluminando la cruz de madera, el montículo desatendido, el destello de sudor en una ceja pálida. La señal fue dada. En cuestión de segundos, la figura quedó rodeada. Nada de movimientos bruscos, dijo la voz firme del inspector Cray, saliendo de detrás de la línea de árboles. El hombre se quedó congelado. Levantó la vista lentamente. Ni desafiante ni enojado, solo cansado. Leonard Gresham, dijo Cray, o debería decir Arthur Mayhew, o Horace Greening. Lo que prefieras, el hombre suspiró. Me gustó bastante, Horace. Sonaba honesto. Lo llevaron a la estación en silencio. La señorita Marple ya estaba allí, esperando junto a la chimenea con su paciencia habitual. No se regodeó, no levantó una ceja. Ella simplemente le ofreció una taza de té cuando comenzó la entrevista. Él se negó. El inspector Cray se sentó frente al hombre, ahora vestido con ropa prestada del armario de la policía. La suya estaba sucia y rota. Supongo que no tiene sentido negarlo, dijo Gresham en voz baja. No, dijo Cray. No lo hay. Tenemos el cuaderno. El libro de contabilidad cambia. La declaración de Timothy Bell. La identificación de la señorita Larcom. Y un intercambio de cadáveres que orquestaste a plena luz del día. Pero no lo maté, dijo Gresham bruscamente levantando la cabeza. Me refiero a Flint. Eso no formaba parte del plan. La señorita Marple lo estudió, a la cara. Pero se hizo necesario, ¿no? Una vez se negó a seguirle el juego. Gresham negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en la comisura de sus labios. Cree que soy despiadado, señorita Marple, pero solo quería desaparecer. No intentaba hacerle daño a nadie. La voz de la señorita Marple era muy baja. Y aún así dejó una viuda,
2, de hecho. Él no dijo nada. Cray se inclinó hacia adelante. ¿Por qué volver a la tumba? Tenía dinero escondido allí, documentos, una vía de escape. El segundo plan siempre fue un último recurso. Cuando Flint empezó a dudar, tuve que actuar rápido. Falsifiqué los documentos de Greening, le pagué a alguien en Melchester para que me trajera un ataúd del hospital sin nombre ni registros, y el veneno no se lo administré. Su voz era firme. Estaba estresado. Su salud ya se estaba deteriorando. La señorita Marple sostuvo la mirada de Cray. No habló, pero el silencio reveló lo que ambos comprendían. El estrés podría explicar el olvido, pero no el arsénico en sangre. Al amanecer, la señorita Marple caminaba con el inspector Cray por el estrecho sendero del jardín detrás de la estación. El sol apenas comenzaba a calentar las puntas de los setos. «¿No crees que él mató a Flint?», dijo finalmente Cray. «No», respondió la señorita Marple. «Creo que él quería, pero alguien más lo hizo antes». Cray frunció el ceño. «¿Timothy Bell?» «No». El veneno fue de acción lenta. Se administró gradualmente. Fue alguien con acceso regular a la comida o bebida del señor Flint. Alguien que sabía. Lo que hacía Cray dejó de caminar. Eso reduce la lista. En efecto. Y creo saber quién era. Ella se giró hacia él, en voz baja. Edith Mayhew. Cray se quedó mirando. ¿Su esposa? Sí. Y más observadora de lo que aparentaba. La visité ayer por la mañana. Me dijo que había recibido una carta tras la muerte de Arthur, una carta enviada el día antes de su fallecimiento. Era breve. Solo decía: «Sí, perdóname. Hice esto para protegerte». Cray frunció el ceño. Podría haber sido una despedida, o una confesión. Pero más que eso, me mostró algo más. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre. «Una receta», dijo, «de agua de cebada, anotada de su puño y letra. La misma agua de cebada que el señor Flint bebía todas las noches, servida amablemente por la propia Edith durante sus últimas semanas de vida». Cray apretó la mandíbula. Ella sabía que él ocultaba algo. Ella sabía más que eso. Descubrió el engaño, el cuerpo intercambiado. Quizás incluso la verdad sobre el pasado de Arthur Leonard, pero en lugar de confrontar a su esposo, se volvió contra Flint, el hombre que creía que la había engañado. Quizás incluso lo culpó de complicidad. Lo envenenó lentamente, pensando que simplemente desaparecería de este mundo. Pero no murió a tiempo, y cuando se resistió al segundo entierro falso, todo salió a la luz. Cray exhaló lentamente. Intentó borrar al mensajero. La señorita Marple asintió, y al hacerlo, nos dio la pieza final. Esa tarde, Edith Mayhew fue llevada discretamente a la comisaría. No lloró, no gritó. Simplemente preguntó si Arthur estaba vivo o muerto. «Muerto», dijo Cray con dulzura. «En todo lo que importa». Ella no dijo nada durante mucho tiempo. Luego miró a la señorita Marple. «Me encantaba la idea de él», dijo en voz baja. «Era tranquilo, respetable, amable, pero siempre percibía algo oculto, un miedo, una actuación». «¿Y cuándo la función se vino abajo?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «No quería venganza», dijo. «Quería silencio». La señorita Marple asintió lentamente. Se realizaron los arrestos. Se formalizaron los cargos. Leonard Gresham fue detenido por fraude, robo de identidad y obstrucción a la justicia. Edith Mayhew fue acusada de asesinato, aunque su juicio se centraría tanto en la psicología como en el envenenamiento. El pueblo se sumió en un silencio atónito, un silencio más profundo que el luto. En la sala Setna sirvió el té con manos temblorosas.
2 muertes, susurró. Y ninguno de los dos era quien decía ser. La señorita Marple, que estaba tejiendo una vez más junto al fuego, no levantó la vista. No, querida, dijo, pero cada pueblo guarda sus secretos, y cada máscara debe caer con el tiempo. Afuera, el viento agitaba los árboles y la campana de San Oswaldo sonaba suavemente con la brisa. Ahora era menos una advertencia y más una bendición silenciosa. Stanscombe-on-Wyvern. La vida volvería a la normalidad, pero no es exactamente lo mismo. Una conversación tranquila, un juego cuidadoso y el desliz que sella la verdad. El pueblo había comenzado a asentarse de nuevo, aunque no sin vacilación. El aire en Stanscombe-on-Wyvern había cambiado. Era más sutil que la niebla, más ligero que la sospecha, pero no menos tangible. Perduraba en la forma en que los tenderos levantaban la vista un instante más antes de devolver el cambio, o en cómo las ventanas permanecían abiertas un poco menos por las tardes. La gente ya no hablaba del asunto en público. Se había convertido en una de esas tragedias que uno sabía que no debía mencionar en compañía. Y sin embargo, detrás de cada sonrisa cortés, de cada terrón de azúcar, una sola pregunta persistía como el eco de una campana. ¿Realmente se acabó? Leonard Gresham había sido trasladado a Melchester para su procesamiento formal. Edith Mayhew, ahora Edith Gresham, tanto en su nombre legal como en el escándalo público, permanecía bajo custodia, bajo observación psiquiátrica, envuelta en un velo de silenciosa tristeza. Quienes la habían compadecido semanas antes, ahora evitaban mencionar su nombre por completo, como si decirlo pudiera evocar el veneno que ella había preparado con tanto esmero. Pero la señorita Marple aún no estaba satisfecha. En su experiencia, el final de un caso no se marcaba con la detención de un sospechoso, ni siquiera con la declaración de culpabilidad. No, la verdad, la verdadera verdad, tenía un peso particular. Se posaba sobre la conciencia como una colcha bien tendida, ni demasiado pesada ni demasiado ligera. Había aprendido a esperar esa sensación, y mientras estaba sentada junto a la ventana de su salón en una mañana fresca y quieta, mirando un estornino picoteando el césped húmedo, admitió para sí misma lo que ya sabía. La colcha aún no se había acomodado. Algo, en algún lugar, quedó desatado. Con esta sensación de asuntos pendientes, escribió una carta discreta al inspector Cray. En ella le solicitaba una última conversación, discreta, privada, sin agentes presentes. Él dudó, por supuesto, pero finalmente accedió. El lugar quedó acordado. Una pequeña sala de lectura sin uso en el juzgado de Melchester, rara vez ocupada y convenientemente austera. El tema de este encuentro final no fue Leonard Gresham. Era Timothy Bell. Llegó puntual a la hora señalada, agarrando nerviosamente su sombrero. Las mangas de su abrigo eran un poco demasiado largas para sus muñecas, sus ojos entrecerrados y siempre con la apariencia de escrutar el suelo, se dirigieron solo brevemente a la señorita Marple mientras lo acompañaban a la habitación. «¿Usted preguntó por mí, señora?», dijo, con voz plana y cautelosa. «Daddy». Señorita Marple señaló el asiento frente a ella. «Sí, Timothy, gracias por venir. Pensé que podríamos charlar un momento». Se sentó lentamente, torpemente, y cruzó las manos sobre su regazo. «Ya di mi declaración», dijo. «Todo lo que sabía». «Oh, no lo dudo», respondió con una cálida sonrisa. «Es solo que a veces la gente dice todo lo que quiere saber y aún así dejan fuera lo que sospechar. A menudo, sin querer». Timothy entrecerró los ojos. «No estoy seguro de entender». La señorita Marple ladeó levemente la cabeza.
¿Cuánto tiempo trabajó para el señor Flint? 3 años, señora, casi al día. Un hombre tranquilo, según todos los indicios, metódico, cauteloso, quizás incluso un poco aburrido. Timothy soltó una risita. No era de los que sorprenden, es cierto. Y aún así, continuó la señorita Marple, te contrató. Un joven sin experiencia previa en funerarias, sin formación conocida en embalsamamiento ni gestión documental. Simplemente alguien que necesitaba trabajo. Se puso rígido. Trabajé duro, aprendí rápido. Sí que lo hiciste. Y entonces te encontraste en un lío bastante peligroso. No tuve nada que ver con el plan de Gresham. Él vino a Flint, no yo. Claro, asintió ella con suavidad. Pero sí lo sabías. Antes de que Flint muriera ya sabías del cambio de cuerpo, ¿verdad? Él no respondió. Creo, dijo la señorita Marple en voz baja, que incluso consideró acudir a la policía. Su mandíbula se tensó. Pero no lo hiciste. ¿Y sabes cómo lo sé, Timothy? Porque el señor Flint, quien era, como dices, cauteloso y aburrido, empezó a cometer errores. Errores que creo que cometió bajo presión. Creo que se sentía atrapado entre la lealtad y el miedo, y creo que alguien fomentó ese miedo, deliberadamente. Un silencio floreció entre ellos. No te entiendo, dijo Timothy, aunque su voz ahora era más débil. Verá, continuó la señorita Marple, el envenenamiento por arsénico requiere una administración prolongada, días, semanas incluso, y es sutil, síntomas indistintos que podrían pasar por fatiga, a menos que alguien se dé cuenta, alguien lo suficientemente cercano como para comentar los temblores de Flint, su olvido, su salud en declive. Quizás incluso le sugiera tomar más agua de cebada para calmar su estómago. El rostro de Timothy palideció. La policía asumió que Edith Mayhew era la única capaz de envenenar a Flint. Y, efectivamente, encontraron su receta de agua de cebada. Pero las recetas son fáciles de tomar prestadas, ¿no? Sobre todo por alguien que tenía acceso total al edificio, a las cocinas, al propio hombre. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. Su voz aún era amable, casi tierna. Dijiste que no sabías qué estaba pasando, pero el botón que se te cayó en mi salón me dijo lo contrario. Ese día estabas asustada, agitada. Querías decirme algo, y entonces te callaste. Timothy tragó saliva con dificultad. Pensé que el señor Flint se presentaría personalmente, que él se encargaría. Pero no lo hizo, dijo. Así que, en lugar de advertirle a él o a la policía, optó por el silencio, o peor aún, optó por contribuir a ello. «Yo no lo maté», exclamó Timothy de repente. «Iba a morir de todas formas. Estaba frágil, estaba en pánico. Lo único que hice fue, él se detuvo». La expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. Simplemente asintió. «Lo único que hiciste fue acelerar las cosas», dijo con suavidad. Enterró su cara entre sus manos. «Pensé que si moría, todo se esfumaría», dijo. «Gresham desaparecería. Los registros quedarían ocultos. Y yo seguiría teniendo trabajo, un lugar». La señorita Marple lo miró con algo entre tristeza y resignación. «No hay nada más peligroso», murmuró, «que un joven asustado, intentando hacerse útil». Más tarde, cuando Cray regresó a la habitación, Timothy Bell estaba listo para hablar. La confesión fue tranquila, sin adornos. Describió cómo había añadido arsénico a las bebidas de Flint por la noche, ya mezcladas con los brebajes que Edith Mayhew le había proporcionado. No pretendía matar, solo asustar, solo para poner fin al desenlace. De todas formas, él ya había visto todo desmoronarse. Mientras se lo llevaban, la señorita Marple permaneció de pie junto a la ventana del juzgado.
El sol de la mañana ya estaba lo suficientemente alto como para proyectar su resplandor sobre los tejados de Melchester. Ella se volvió hacia Cray. «No era malo», dijo en voz baja, «solo muy pequeño y muy asustado». Cray asintió. «¿Escribirás una declaración?» «Oh, no», dijo ella sacando los guantes del bolso. «Tienes lo que necesitas. Me conformaré con recordarlo». Cray esbozó una leve sonrisa. «Tienes una mente como una ratonera». La señorita Marple rió entre dientes. Nada, es más como tejer. Si algo se engancha, hay que volver atrás y seguir el hilo hasta que todo vuelva a tener sentido. Ella salió hacia la luz, y en algún lugar, en Stanscombe-on-Wyvern, la paz estaba volviendo silenciosamente. No la paz del olvido, sino la paz que surge de comprender cada puntada del patrón, en el que el rompecabezas se resuelve, y la señorita Marple le cuenta la verdad a un pueblo. El pueblo de Stanscombe-on-Wyvern estaba por primera vez en semanas tranquilo, sin temor, sino agotamiento. Los días de sospecha silenciosa, susurros encubiertos y miradas incómodas a través de los setos habían hecho mella en el ritmo del pueblo. La policía ya no se detenía junto al cementerio. El correo diario reanudó su suave repiqueteo en los felpudos y el tendero volvió a acordarse de colocar las botellas de leche en las entradas correctas. Pero aún así, persistía una corriente inestable. Los hechos se habían filtrado. Leonard Gresham, estafador, ladrón de identidad resucitado 2 veces, estaba detenido. Edith Mayhew, su esposa legal y viuda involuntaria, había sido acusada por su participación en la muerte de Percival Flint, aunque el tribunal probablemente sopesaría su intención frente a su delirio. Timothy Bell, el nervioso asistente cuya ambición y miedo finalmente lo involucraron en un crimen, había confesado. Pero los hechos por sí solos nunca satisficieron al pueblo. Los hechos eran para los periódicos londinenses. Los aldeanos ansiaban la historia. Y así, cuando la señorita Marple envió discretas invitaciones para tomar el té en el césped de las Hayas, nadie se negó. Ni el vicario, ni la señora Withers, ni el señor Swindlehurst, de correos. Incluso allegó el inspector Cray, aunque no de uniforme, y no sin antes echarse una bronca sobre sus deberes mucho más importantes en otros lugares. A las 4, el césped estaba salpicado de sillas blancas de hierro y alegres tazas de porcelana. La señorita Marple, tan pulcra como siempre con un suave cardigan color lavanda, sirvió bizcocho y bollos de pasas, con su labor de punto intacta en la cesta a su lado. Sus ojos azules brillaban, pero no con diversión, sino con algo más, agudo y preciso. Pensé, dijo una vez que todo se calmó, que sería bueno aclarar el asunto. Al fin y al cabo, las historias tienden a doblarse cuando se transmiten. Un murmullo de asentimiento recorrió el césped. La señora Withers se inclinó hacia adelante con contenida avidez. El vicario juntó las manos como si rezara en silencio. Incluso Cray, que había tenido intención de decir muy poco, se encontró apoyado en el arco del jardín esperando. La señorita Marple empezó suavemente. Todos conocían al señor Percival Flint como un hombre de pocas palabras y hábitos confiables. Y eso era cierto. Pero hace varios meses, alguien que amenazaba tanto su sustento como su tranquilidad se le acercó. Un hombre que se hacía llamar Arthur Mayhew. En realidad, era Leonard Gresham, creído muerto durante mucho tiempo, pero que en realidad solo se escondía. Se oyeron algunas exclamaciones entre la multitud, aunque la mayoría ya había oído esa parte. Aún así, era diferente oírla de la señorita Marple. Gresham se había reinventado. Se casó con una mujer aquí en el pueblo, nuestra querida Edith, bajo la falsa identidad de Mayhew.
Al principio, parece que simplemente quería desaparecer, pero con el tiempo, temió que su pasado lo alcanzara. Así que fingió otra muerte. Esta vez, usó el cuerpo de un hombre anónimo obtenido ilegalmente. Lo cambiaron, murmuró el señor Swindlehurst, por un ataúd. La señorita Marple asintió. En efecto, él dispuso que este cuerpo sin nombre fuera enterrado en su lugar, pero el plan requería la cooperación del señor Flint. Flint, aunque asustado, no accedió de inmediato. Dudó. Se demoró. Hizo una pausa para servir más té. Ese retraso se notó. Gresham insistió más, y fue durante este tiempo que Flint empezó a cambiar. Se volvió olvidadizo y retraído, no por culpa sino por la enfermedad. Verá, alguien había empezado a envenenarlo. Un silencio invadió el jardín. Incluso la brisa pareció calmarse. La señorita Marple continuó en voz baja. Edith Mayhew descubrió el engaño de su esposo, probablemente no de golpe, sino por partes. Enfrentó a Flint a su manera, no con ira ni con la exposición, sino con acciones. Empezó a prepararle agua de cebada, quizás con la excusa de la bondad, y en ella mezcló arsénico. Lentamente, con cuidado. Ella siempre le traía cosas, susurró la señora Withers. Sí, dijo la señorita Marple. Y durante un tiempo, nadie se dio cuenta. Pero entonces el señor Flint empezó a deteriorarse más rápidamente. Su ayudante, el joven Timothy Bell, se puso nervioso. Sospechaba algo. Y cuando el señor Flint finalmente decidió que ya no podía callarse, cuando consideró acudir a las autoridades, Timothy entró en pánico. Creía que si Flint moría, el problema terminaría. Así que añadió su propia contribución al agua de cebada. No por crueldad, sino por cobardía. Cray emitió un gruñido silencioso. 2 asesinos, una víctima. 2 manos, corrigió la señorita Marple con suavidad, pero solo un asesino verdadero. El vicario parecía afligido. Pero Edith no estaba bien, ¿verdad? No, coincidió la señorita. Marple había vivido durante años en una paz artificial, construida sobre la ilusión de un marido estable y una vida tranquila. Cuando se le cayó la máscara, intentó no desestabilizar el escenario. Simplemente eliminó al actor. Silencio de nuevo. Entonces la señora Blenkinsop habló. ¿Y el hombre de la tumba? ¿Quién era? Nadie a quien jamás nombraremos, dijo la señorita Marple. Era un cuerpo sin reclamar, sin registros, sin familia. Por eso Gresham lo utilizó, porque a los desconocidos es fácil enterrar. ¿Y Greening? Preguntó el vicario. Una segunda identidad, dijo. Una contingencia. Gresham pretendía desaparecer de nuevo con un nuevo nombre, por si la artimaña de Mayhew fracasaba. Y así fue. Cray se cruzó de brazos. Lo pillamos en su propia tumba. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja, porque ahí es donde van los secretos. Y a donde algunos regresan, los invitados bebieron el té en silencio. El bizcocho permaneció prácticamente intacto. Después de un momento, la señorita Marple dejó su taza. Creo, dijo, que la paz solo puede regresar cuando todos reconozcamos la forma de aquello que la perturbó. No solo el qué, sino el por qué. El vicario asintió con gravedad. Hay algo bíblico en todo esto. La señorita Marple le dedicó una leve sonrisa. Normalmente sí. A medida que la reunión se dispersaba, los aldeanos se marcharon más despacio de lo que habían llegado. No hubo salidas apresuradas ni despedidas balbuceantes, solo intercambios suaves, gestos de agradecimiento y una sensación, por fin, de algo completado. El inspector Cray se quedó atrás. Se quedó junto a la señorita Marple mientras ella recogía las tazas y los platillos en una bandeja. «¿Sabes?», dijo,
Podrías haber dejado que los tribunales lo resolvieran todo. Oh, lo harán, dijo ella. Pero los tribunales se ocupan de los delitos. Yo me ocupo de consecuencias. Sonrió con cierta amabilidad. Es usted peligrosa, señorita Marple. Ella rió entre dientes. Solo a los malvados, inspector, o a los terriblemente insensatos. Luego miró hacia el camino, donde las sombras se iban alargando. Siempre se ve el final desde el principio, murmuró. Si uno sabe mirar, Cray. La miró. ¿Y qué viste? Ella dio un suspiro silencioso. Un hombre con demasiados nombres, una mujer con demasiado silencio, y un enterrador con un secreto de más. Donde el pueblo vuelve a respirar y la señorita Marple reflexiona sobre el curioso peso de los secretos. Los días que siguieron a la reunión del té en las Hayas trajo una calma lenta y cautelosa de vuelta a Stanscombe-on-Wyvern. No era la misma calma que precedió a la muerte de Percival Flint, ya no la inocente quietud de un pueblo que se creía ajeno a las intrigas, sino una más profunda, marcada por la conciencia de que incluso los rostros más familiares pueden llevar disfraces y de que la verdad suele colarse por las grietas, por muy herméticas que estén. En la ventana de la oficina de correos, el Gaceta de Stanscombe mostró su titular final sobre el asunto: Misterio en la morgue resuelto. Identidad de Gresham confirmada. Bell y viuda acusados en el caso Flint. Debajo del titular aparecía una foto del difunto empresario de pompas fúnebres, el señor Flint, con el sombrero torcido y el bigote pulcramente recortado, en tiempos más felices junto a la puerta de la capilla. Era, pensó la señorita Marple, una lástima que un hombre tan meticuloso en vida fuera recordado principalmente por sus errores en la muerte. Errores, argumentaba, no causados por él mismo, sino por el miedo, la manipulación y una confianza indebida. Los tenderos finalmente volvieron a la rutina. La señora Withers reanudó su rutina matutina de expresar sus opiniones más alto de lo necesario fuera de la panadería. Los sermones del vicario recuperaron su tono habitual, divagando entre salmos y noticias del pueblo. Incluso el club de jardinería reanudó su programa de siembra de primavera, con solo breves y susurrantes menciones del veneno encontrado en la muestra de tierra del señor Flint por un horticultor demasiado entusiasta. Pero las conversaciones habían cambiado. Los niños eran llamados un poco antes. Las cerraduras se revisaban 2 veces en lugar de una, y cuando los desconocidos pasaban por la plaza del pueblo, ladeaban la cabeza un poco más de lo que exigía la cortesía. En cuanto a Flint and Sons, la verja de hierro del depósito de cadáveres permanecía cerrada. Sobre el letrero se había colgado una pequeña placa de madera, pintada con letras pulcras, cerrado hasta nuevo aviso. El asta fue tachado por alguien en la noche, quizás una broma infantil, o tal vez solo una corrección precisa. La señorita Marple pasó la mayor parte de la semana en compañía de su jardín. La primavera había alcanzado su tranquilo crescendo. Tulipanes en impecables estallidos de rojo y amarillo, narcisos meciéndose suavemente con la brisa, y los rosales trepadores apenas comenzaban a florecer. La jardinería, creía ella, era una de las pocas cosas que enseñaba a uno a tener finales sin dolor. Uno poda no por crueldad, sino porque debe dejar espacio para la renovación. Fue durante una de esas sesiones de poda, con tijeras de podar en mano, que el inspector Cray llegó sin avisar. «Buenos días, señorita Marple», dijo agachándose bajo el arco. «Espero no estar interrumpiendo una batalla con las rosas». «Solo una pequeña escaramuza», dijo, limpiándose los guantes. «Venga, inspector, siéntese. Tengo galletas de jengibre y algo de tarta por si Edna no se la ha terminado». «No me extenderé mucho», dijo sentándose en el banco.
Solo quería darles unas notas finales. Ah, dijo ella sirviendo el té. Entonces sí que debe haber terminado. Cray aceptó la taza con un gesto de la cabeza. Gresham ha sido acusado oficialmente. Confirmaron su identidad mediante huellas dactilares antiguas y muestras de escritura del caso de fraude bancario. Probablemente cumplirá una larga condena. Edith Mayhew. La señorita Marple levantó una mano con suavidad. No se enfrentará a un juicio completo. No se encuentra bien. Ya me lo imaginaba. Los médicos son unánimes, dijo Cray. Vivía en una realidad artificial. Cuando ese mundo se derrumbó, ella también lo hizo. La señorita Marple asintió. A veces lo más cruel del engaño es que hace que la verdad sea insoportable. Cray se quedó mirando el vapor que salía de su taza de té. ¿Y Bell? Probablemente cumpla condena, dijo Cray. Pero no tardará mucho. Cargos por homicidio, involuntario reducidos por cooperación. Se habla de un programa de rehabilitación. Algunos en el departamento creen que es rescatable. Creo que sí, dijo la señorita Marple, mientras observaba cómo una mariposa se posaba en el borde de un narciso. Cometió un error. Un error terrible, pero no por malicia. Por miedo, Cray la estudió por un momento. ¿Sabes?, dijo finalmente, he trabajado con una docena de detectives, he leído informes y he interrogado a testigos. Pero la forma de desenmascarar a la gente no es solo deducción. Es algo más. Esbozó una leve sonrisa. Son chismes de la hora del té, inspector. Tratados con respeto científico, se rió suavemente. Bueno, nos has superado a todos otra vez. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Solo escuché y recordé. La gente se revela constantemente, simplemente lo hace en silencio. A menudo buscamos humo, cuando lo único que necesitamos es una brisa. Cray se levantó un momento después, le dio las gracias nuevamente y se alejó por el sendero del jardín con un paso más ligero que cuando había llegado. Esa tarde, el pueblo disfrutó de una de sus primeras noches verdaderamente cálidas de la temporada. Una luz dorada se cernía sobre los tejados y los campos. El aire olía a tierra y madreselva. Un perro ladró a lo lejos, y en salones y cocinas las familias se reunían sin temor. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana. La luz de la lámpara proyectaba un suave halo sobre su labor. Trabajaba el patrón lentamente, hilo azul y blanco, un zigzag familiar de bucles que requería poca reflexión y resultaba muy cómodo. En el silencio, su mente vagó, no hacia Gresham, ni siquiera hacia el pobre señor Flint, sino hacia Edith Mayhew, una mujer que había amado a un fantasma y envenenado una verdad, no por odio, sino por pérdida. Algunas tragedias, creía la señorita Marple, no eran crímenes malvados, sino ecos del dolor. Afuera, la campana del pueblo sonó una vez. Una nota, lenta y sonora. La señorita Marple levantó la vista, no alarmada, sino reconociéndola. El pueblo estaba completo de nuevo, no intacto, sino reparado. Como una taza de té favorita, una vez astillada, encuentra un nuevo propósito al sostener flores. Y como todas las historias que terminan bien, esta no había devuelto las cosas a como eran, sino a como debían ser, con secretos enterrados, la verdad desenterrada, y la paz, por fin, florece silenciosamente.